Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Y bueno, durante este fin de semana diríamos que se empezó a calentar un poquitito el ambiente después del veto de la famosa ley antidespidos, que bueno, que fue aprobada por el Poder Legislativo y que fue vetada por el Presidente de la Nación. Y en eso yo voy a dar mi opinión personal como la doy siempre. El Poder Legislativo fue elegido por los 40 millones de habitantes. El Presidente de la Nación también fue elegido por 40 millones de habitantes. La diferencia es que el Congreso quedó dividido en las partes proporcionales en las cuales votaron cada uno de los ciudadanos. El señor Presidente Macri ganó en un principio con un 28% real, después llegó al 51%. Habría que averiguar que si ese 51% fue votado simplemente por el hecho de tratar de dejar lo que veníamos arrastrando durante 12 años. Lo que yo no tengo dudas es que el Congreso Nacional está repartido pura y exclusivamente de acuerdo a lo que quiere la ciudadanía argentina. Y el hecho de haber vetado una ley aprobado por los representantes de los 40 millones de habitantes de la República Argentina y haberla vetado es no aceptar la mayoría, el tiempo que se trató la ley y el hecho de poder discutir como realmente se tiene que discutir dentro de un Congreso. Lo primero que se dijo apenas ganaron estas elecciones fue la posibilidad de practicar en la República Argentina como nunca antes la democracia, la negociación, la charla, el hecho de poder tener distintas ideas para que de las ideas y de los debates salga nada más y nada menos que lo mejor. Salió una ley, el presidente la vetó. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Por otro lado, el gobierno admiten que el país está pasando por el peor momento económico. Y en cierta manera es real. Independientemente del peor momento económico, tenemos que se hizo la pastoral este fin de semana en Mar del Plata y la Iglesia advirtió sobre la fragilidad de la condición laboral de miles de hermanos. Lo estuvimos charlando, el programa anterior, el anterior y así sucesivamente, que lamentablemente, cuanto más inflación, cuanto más mantienen los sueldos bajos, cuando más gente va a la calle, aumenta la pobreza. Y aumentar la pobreza significa que la gente no come, que la gente va a salir a la calle a robar y que la gente realmente va a tener que sobrevivir de alguna forma. Yo siempre digo que el hambre no se puede tapar. Y estamos llegando a una conclusión, a mi entender, muy, muy difícil. Más con ciertas declaraciones que se hacen por parte de algunos de los ministros. El otro día el ministro del Interior, Frigerio, dijo que bueno, que el aumento del gas en el sur no era tan complicado porque los del sur, especialmente en la zona patagónica, estaban acostumbrados a vivir en remera. Porque como les salía tan barato el gas, ponían al máximo la calefacción, la posibilidad de tener en su casa una temperatura agradable y andaban todo el día en remeras. Señor ministro, no mire la clase alta y media, mire la clase baja. Porque dentro de lo que es la clase baja nos vamos a dar cuenta que lamentablemente hay mucha gente que sigue teniendo frío y no tienen plata para comprar una remera. Yo lo único que les pido a los distintos ministros, ya la vez pasada el ministro de Energía dijo si es muy alto el precio de la nafta, que no compre nafta, me pareció una aberración. Por otro lado, el ministro ahora del Interior dice que la gente anda en remera y no hay por qué seguir bajando el valor del gas, sino que le parece muy bien el aumento que hubo en estos últimos tiempos. Y si a eso le ponemos la frutilla de la torta,
el que el señor Durán Barba empieza a hablar en programas de televisión donde dice cosas que a veces son ofensivas. Yo no me explico por qué el señor Durán Barba, si fue o si es tan exitoso como para poder, en cierta manera, asesorar al presidente de la Nación, no se quedó en Ecuador. Ayer dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo, señores, si nosotros tenemos que sacar a esta Argentina adelante, todos nosotros, los argentinos, tenemos que estar unidos. Señor Durán Barba, usted es ecuatoriano. Y yo creo que hay gente capaz de asesorar, hay gente capaz de mantener esa posición y no hacer o decir los papelones que dijo este fin de semana en un programa de televisión que yo no lo vi, pero después lo escuché porque hay un link dentro de un diario que lo pasó absolutamente completo. Señores, si no tienen la idea clara, les pido por favor a los ministros que no digan nada, porque todo eso nos trae algo que es decepción, es el hecho de no creer, es el hecho de decir, como decía mi abuela, otra vez sopa. Y creo que lo único que puede llegar a hacer es deteriorar el ánimo de todos los ciudadanos de la República Argentina. Es por esa causa que se me ocurrió el hecho de tener un invitado, a mi entender es muy especial. Este es el invitado que tenemos hoy, no lo voy a leer porque si no se nos va a pasar todo el programa, pero es el doctor David Gelman. Gracias, David, por estar acá con nosotros. No, gracias y a es vos. el presidente de la Fundación Imagen, porque realmente lo que yo veo es que la gente se va contagiando del buen humor, del mal humor, de la euforia, de las alegrías, de las broncas. ¿Es así? Sin duda. Y bueno, yo te estaba escuchando y me quedé pegado a algo que vos dijiste en relación a la sopa, ¿no? Otra vez sopa. El problema es que muchas veces, y dentro de la catástrofe cultural que venimos teniendo de hace muchos años, ¿no? Hay gente que ni sopa. Y no tener sopa es algo muy grave, ¿no? Hay gente que come, hay gente que come a veces, y hay gente que solamente huele. Ahora, huele lo que come otro, lo que prepara otro. Y ahora, yo a veces lo que me pregunto, David, es cuando el político llega al poder, ¿se olvida de lo que tiene a su alrededor? ¿El poder puede llegar a ser tan fuerte como para que el político no pueda ver lo que realmente está pasando en su país? Sí, son excepciones aquellos políticos que cuando llegan a una situación de poder se acuerdan de lo que dijeron y de lo que están en ese momento sufriendo. Es decir, el poder es como una bebida alcohólica que tomás y tomás y tomás, llega un momento en que te marea y llega un momento en que decís cualquier cosa, ¿no? Y te olvidas de los objetivos y de las personas que te ayudaron a vos a llegar a esa posición. Y, por ejemplo, cuando se hace en una campaña política algo tan importante como ocurrió, que de lo que dijeron prácticamente no se cumple nada, ¿qué le pasa al ciudadano? Si yo digo común? la verdad, no me votan. Si alguien lo dijo por ahí, ¿no? Entonces tengo que mentir. Y al mentir vamos a una situación que creo que uno tiene que estar muy alerta, que es el cuento o el relato, o ponerle el nombre que quieras. El verso. Te dicen, el verso, sí, para nosotros sería el verso, ¿no? Y cuando nacemos, somos chiquitos, ¿qué hace? Mamá nos cuenta un verso, es decir, nos cuenta un cuento. Sí.
vamos al colegio y nos siguen contando un cuento, porque allá fulano hizo tal cosa. Vamos ascendiendo en edad y nos hemos acostumbrado a creer los cuentos y a no evaluar adecuadamente la realidad. O sea, que diríamos que el cuento tapa la realidad. Sin duda, la deforma. Y yo, manejando bien el cuento, deformo la realidad, ¿no? Y digo lo que a vos te gustaría, ¿no? Dentro de ese cuento, ¿no? Es decir, si no sé qué ejemplo te daría, pero supongamos yo quiero un auto y vos me venís y me decís, mira, el auto cuesta tanto, a vos te hacemos, ¿no? Pero tenés que dejar tanto dinero. Yo voy y dejo, ¿por qué? Porque vos te enganchaste en algo que yo deseo, conocés lo que yo deseo. Después, si me das el auto o no es otro tema. O si yo pido lo que vos me prometiste, me pasás para mañana, para pasado, ¿no? Y te estoy comentando un hecho real, le pasó a mi hijo, ¿no? Eso que le... Ahora, el hecho de tener una mentira y un cuento puede traer consecuencias difíciles. Sin duda. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, y después vamos a venir de vuelta a decir cuáles son las posibles consecuencias que puede llegar a traer la mentira, el enojo, la bronca. ¿A qué quiero llegar en el tema este? Yo creo que cuando se empieza a calentar el ambiente, es algo que es contagioso. Primero quiero saber por qué es contagioso y como segunda medida, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Pero lo vemos después de este pequeño corte. Vamos a ver, justamente estuvimos hablando con el secretario general de Camioneros de la zona de Salta, Jorge Guaymar, en el cual realmente me gustaría que lo escucharan porque están trabajando a nivel gremial, social, económico y político dentro de lo que es Salta bastante bien y están invirtiendo mucho dinero en sectores salteños que me gustaría que lo conozcan. Estamos en la federación con Jorge Guaymar, que es secretario general de Camioneros de Salta, además es diputado provincial y es vicepresidente segundo de la Cámara. Muchos títulos. Explícame bien cómo va progresando no solamente el tema gremial, sino político y social dentro de lo que es Salta. Sí, la verdad que con orgullo muchos títulos, secretario general de la CGT, Regional Salta también, la responsabilidad de estar con Hugo como secretario de acta de la Federación, pero más allá de la cantidad, lo importante es lo que siempre Hugo nos enseñó, nos dijo siempre que tenemos que tener presente, que es la humildad y entender que todo esto es que se nos dio es por los trabajadores y porque realmente el compromiso que hay que tener con ellos, que son los únicos dueños del gremio, ¿no? Así llegamos y así lo tenemos presente nosotros. A nivel gremial, sé positivamente bien de que hay un progreso importante, no solamente en la parte gremial, sino también en la parte social de los asociados de camioneros. ¿Por qué no me lo explicas? Sí, así es. Nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar a este gremio cuando tenían una vivienda alquilada afuera del centro, retirado del centro, y por supuesto trabajamos muy fuerte a partir de la llegada de Hugo, que lo que ha empezado a crear, lo más impresionante y lo más valeroso para nosotros, lo que más le damos valor, que es el hecho de que ya se acabó la capital, que el federalismo no solamente hay que decirlo, sino hay que practicarlo, y practicarlo significa realmente saber qué le pasa al interior y cómo llegó. Así llegamos, así Hugo nos ayudó, así empezamos a entender que teníamos que tener nuestra propia casa. Hicimos una delegación en Orán, a 200 kilómetros aproximadamente de Salta, donde tenemos el departamento de Orán, que tenemos todo lo que es la zafra y otras actividades más en la frontera,
hicimos un edificio nuevo, muy bonito, y donde en poco tiempo inauguramos, con el psicofísico incluido para todo el norte salteño. Tenemos delegaciones, 6 delegaciones aparte de esta, donde alquilamos y atendemos a nuestra gente, porque Salta tiene una dimensión muy amplia en lo que respecta a la provincia. Tenemos lugares donde hay que hacer 300, 400 kilómetros para llegar, y en todos los sectores, sur, oeste, este y norte, tenemos nuestras delegaciones, y así vamos avanzando. Hace poco días compró Hugo un edificio a 200 metros, donde tenemos hoy la sede en la capital, donde es una construcción que tiene 5 pisos, y donde tenemos que empezar a dividir y construir, que está el proyecto ya hecho para hacer los polis consultorios, para llevar todo lo que es obra social ahí, un edificio espectacular, que bueno, cuando empecemos a trabajar, si Dios quiere, los primeros días de junio, en poco tiempo vamos a inaugurar la primera etapa. Camping, ¿qué me podés hablar del camping? Sí, el camping es un orgullo para nosotros, porque también con ayuda de Hugo hemos comprado un terreno de más de 6 hectáreas, que queda en Cabra Corral, un dique que tenemos, digamos, al sur de nuestra provincia, 70 kilómetros de capital, en donde hemos podido construir, ya estamos en construcción, lo inauguramos a fin de año, en diciembre. Tenemos 2 salones de fiesta, donde realmente cada salón cubre aproximadamente para 200 personas cada uno. Tenemos 3 piletas, 2 grandes y 1 para niños. Estamos incorporando un catamarán que de paseo, y después vamos a hacer también cabaña para los pescadores. Tenemos un playón deportivo y, por supuesto, el sistema que todos los afiliados siempre sueñan, que es el lugar donde tengan sus asadores, sus lugares para ir con la familia, para disfrutarlo, donde van a tener caballos, donde van a tener bici, motos para poder pasear, y bueno, y disfrutar de un camping de casi 6 hectáreas, en donde el próximo proyecto que vamos a presentar, porque tiene un cerro muy bonito el camping, es trabajar para que a futuro se haga un pequeño hotel. Bueno, tenemos algunos mensajes. Alfredo de Palermo dice: no coincide con el comentario del conductor. El veto es una facultad del presidente, es constitucional, entonces no hizo nada fuera de la ley. Me parece, Alfredo, que no me entendiste bien. Lo que yo no dije que había hecho algo fuera de la ley. Por más que esté dentro de la ley, la voluntad de los argentinos, por intermedio sus representantes, es que la ley se aprobara. Y esa es la voluntad de los 40 millones de habitantes, no el de uno. Cecilia de la Plata: los dichos de la pastoral lo dicen por su conocimiento económico, además del conocimiento teológico. ¿Son expertos en economía? No, yo creo que ellos están mucho con la gente y mucho con el pueblo y saben bien qué es lo que está pasando. Lorenzo de Palermo: coincide con los dichos que expresó Pérez Tamayo de Aranguren. Además, cuando cobran estos funcionarios como Aranguren, no creo que cobren 70.000 pesos nada más. Gisela de Quilmes está de acuerdo con las declaraciones del invitado. Raúl de San Martín le pregunta al invitado cómo afecta psíquicamente en la cabeza de las personas tanta locura dirigencial. ¿Qué consecuencias pueden traer? Bueno, puede traer consecuencias severas en la salud. Es decir, nosotros somos seres emocionales. La emoción tiene una particularidad muy particular, se expresa por el cuerpo. Es decir, cuando yo siento en mi cuerpo, no es solamente una idea. Sí. Y mi cuerpo me lo expresa o desde el intestino, o desde el corazón, o desde los pulmones: crisis asmáticas, infartos de miocardio, colitis ulcerosa, diarreas explosivas, colon irritable, etcétera. ¿No? Y nosotros no tenemos muchas veces elementos para educar a una persona para que se vaya
adecuando a la A realidad. la situación, claro. ¿No? No tenemos experiencia en función de lo que yo decía antes de lo ilusorio. Es decir, si yo me ilusiono, sin ninguna duda voy a terminar en desilusionarme. ¿Por qué? Porque me quedo con lo ilusorio, con la ilusión, con lo que yo imaginé y no puedo evaluar adecuadamente la realidad. Ahora, es decir, me haría yo en mi propio cuento. Sería. Seguro. Ahora, David, cuando lo que estábamos hablando anteriormente y lo comprometimos acá es que cuando una persona se desilusiona, Sí, se desilusiona y se angustia. correcto. Y el hecho de angustiarse le hace generalmente sentirse mal. Ese es un individuo. Ahora, ¿vos viste lo que pasa generalmente en los pueblos? Que es como un hecho de contagio que tienen unos hacia el otro, y si yo estoy deprimido, voy a deprimir al de al lado, el de al lado va a pasar al otro, y así es como si fuese un elemento contagioso. ¿Es así o estoy equivocado? Es así, no estás equivocado, pero hay otra serie de elementos, si me permitís yo lo agregaría. Yo soy un sobreviviente de 2 terremotos. Uno, el terremoto del 44 en San Juan, donde quedó totalmente destruido y el tercio de la población murió. Es decir, nos quedamos de golpe sin nada. Sin comida, sin agua, sí. sin comida, sin agua, sin nada, sin seres queridos, ¿no? Es decir, un terremoto es un momento de catástrofe tremendo, ¿no? Entonces, ahí yo conocí el hambre, conocí la sed y también conocí algo que creo que es muy importante, la solidaridad entre los vecinos, la solidaridad de la gente frente a la propia catástrofe y a la catástrofe de los otros. Entonces, vi cómo empezaron a colaborar entre todos para ir construyendo una choza, una carpa, una casa. Es decir, y lo que yo veo acá en la actualidad es cómo la gente está quieta esperando que le den. Es decir, no se unen como para construir frente a una realidad dramática como la que está viviendo mucha gente, ¿no? No se une y dice, bueno, no tenemos nada, ¿qué hacemos para tener algo? Y no nos ponemos a trabajar, no nos juntamos y elaboramos algún proyecto desde la realidad, ¿no? Porque a nosotros nos cuentan proyectos, haremos, vamos a poner, todo a futuro. Y el futuro es ilusorio, no existe, no está. Está este presente donde yo tengo hambre. Sí, exacto. ¿Y el hambre no se tapa. No se tapa, se sufre. Sí. Se sufre. Bueno, Marisa de Valvanera dice, excelente contestación de Barañao a Paenza, como también vergonzoso las declaraciones de Kicillof, como si no fuera responsable de la mala situación económica. Dice, Lino Barañao le respondió a Adrián Paenza, ciertos sectores de la ciencia no quieren que a este gobierno le vayan bien. Es fantástico cómo un individuo puede decir tamaña tontería, por no utilizar otras cosas. Es decir, acá, si yo echo perfume en este ambiente, lo vas a oler vos, yo, los técnicos, ¿no? Pero también si cambio la calidad del perfume, también lo vamos a oler. Creo que no tengo que explicarlo, ¿no es cierto? Sí, seguro. Es decir, que ellos también viven una ilusión de que está todo bien cuando está todo mal. Es decir, ellos piensan que no les toca y si te va mal a vos, me va a ir mal a mí. Sin duda. Esté en el lugar de la escala social que esté. Sí. Es una barbaridad que una persona diga esto. Ramiro de Belgrano dice, la Nata y Majur son 2 payasos, se creen más importantes que lo que sucede en el país. Leopoldo de Mercedes, nadie se ocupa de la gripe A. Si creen que es joda, somos un país bananero, no tenemos solución. Quiero aclarar una cosa,
8 farmacias estuve recorriendo para la aplicación de la vacuna. No solamente no hay del PAMI, sino que tampoco hay de la otra. Entonces le pido al ministro de Sanidad que por favor traten de distribuir las vacunas porque es un tema tremendamente importante. Yo tengo a mi padre bastante viejito y estoy tratando hasta que al final conseguí hoy a la mañana, pero no es fácil conseguir. Marta de Lugano, muy buen programa, lo mira siempre, tratan temas interesantes. David, se nos acabó el tiempo. Caramba. Lamentablemente pasó volando. Yo te agradezco mucho tu por favor, invitación. me gustaría que me digas en 2 palabras consecuencias de la mentira. Desilusión, frustración, enfermedad, que muchas veces algunas personas pueden terminar de muy mala manera. Es decir, la frustración pega en el corazón. Y al pegar en el corazón se producen Yo te pondría una última, si no estás de acuerdo, decir, si no, sí, no, dale, fracaso. Dale. ¿Sí? No, el fracaso es lo peor que le puede pasar a un individuo, es el fracaso cuando no aprende del fracaso, y es lo que nos pasa a nosotros. 2 veces con la misma piedra. No aprendemos 3, 4, 5. Gracias, no David. aprendemos. Gracias, David, por estar acá con No, nosotros. al contrario. Ustedes nos tendríamos que ver el miércoles, pero el miércoles es el Día de la Patria, 25 de mayo, así que no vamos a estar, vamos a hacer una repetición del programa y vamos a tener el próximo programa el otro lunes. Así que tengan un muy buen fin de semana, un muy feliz Día de la Patria y nos veremos el otro lunes para charlar nada más y nada menos de cosas tan importantes como son políticas de Estado, cosas que tenemos que aplicar prácticamente todos los días. Gracias. Y yo agrego una sola cosita, y que no nos olvidemos que tenemos patria y tenemos que cuidarla. Sin duda. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Que tengan ustedes un muy buen día y gracias por estar con nosotros.